estamos y va a terminar el programa, entonces enlazar un programa con otro, entonces vamos en vivo. Su nombre, perdón, y es la propuesta que vamos a presentar mañana ante la comisión. Sí, van a ir a la Cámara de Diputados. ¿A la mesa de negociación o sí. A la mesa? Sí, pero creo que la mesa va a ser en la Cámara. Ah, ok. Bueno, aquí se me está bien, está mejor así. Lo tengas ahí a la Bueno, mano. amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este mediodía. Pues estamos dejando un poco la transmisión ya de nuestras voces y ya se encuentra con nosotros el doctor Prudenciano Moreno Moreno de la Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco. El doctor Prudenciano está de visita en la ciudad de Morelia por todo este asunto que se ha suscitado, que ha tenido lamentablemente un mal término y que pues al final de cuentas es una cuestión de plantear ciertas soluciones y alternativas al problema de la reforma curricular en las normales. Este problema que muchos de ustedes, compañeros de esta sección, conocen ya de fondo, en el sentido de que ocasionó que los estudiantes, pues ya hartos de no encontrar un eco, una voz que los atienda en el gobierno estatal y en el gobierno federal, pues llegaron a determinaciones que pues eventualmente ya generaron detenidos, generaron situaciones de violencia, que parecía que era lo que estaba esperando el Estado como para intervenir en algunas cuestiones. Pero mucho más allá de eso, existe pues efectivamente una propuesta. Precisamente el doctor Prudenciano viene a presentar esta propuesta, pero además conoce y conoce bien cuál es la problemática real que envuelve a todo este asunto de la reforma curricular. Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo y Gracias. por estar aquí en Radio Magisterial. Gracias. Bueno, platíquenos, ¿en qué consiste entonces este planteamiento que además sabemos será propuesto en una mesa de negociación, en la Cámara, en el Congreso local? En fin, ¿por qué no nos platica? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ah, ok. Bueno, pues trataríamos aquí de iniciar un análisis y una reflexión con más números de personas implicadas en el problema, dando efectivamente 15 propuestas para destrabar este asunto de la oposición a la reforma curricular, que es una oposición muy correcta, tiene muchas bases, muchos elementos para que las personas que se oponen a la reforma pues se puedan participar en ella, ¿no? El primer elemento nosotros le llamamos un elemento de hacer un diagnóstico de consideraciones generales sobre la visión pedagógica y la fundamentación curricular, tanto de la que presenta la Secretaría de Educación Pública como la visión que tenemos nosotros. Pero estamos seguros que del debate sobre estas dos visiones puede salir una propuesta de consenso, ¿no? Creemos que la visión educativa por la cual optó la Secretaría de Educación Pública de adscribirse a una corriente que a nivel mundial se llamó como corriente mainstream o corriente hegemónica o corriente principal de la educación, fue resultado de que a partir de 1989 termina un periodo histórico, ¿no? Conocido como el fin de la Guerra Fría, que se había iniciado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando se forman los organismos que hoy son los organismos económicos y financieros de la globalización, como es el Banco Mundial, que se inició con el nombre de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para reconstruir precisamente los países que habían quedado devastados por la Segunda Guerra Mundial. La creación de este banco en su momento, así como la creación de la ONU, de la UNESCO, de la UNICEF y de los principales organismos internacionales, tanto económicos como educativos, fue correcta. Sin embargo, a partir de 1989, el Banco Mundial y la OCDE, la Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo Económico, comienzan a tener una fuerte injerencia también, no únicamente en temas económicos, financieros y en temas de reconstrucción económica, sino también en temas educativos y pedagógicos, Sí. inclusive desplazando a la UNESCO y la UNICEF. ¿Por qué razón? Bueno, por una razón muy simple. La UNESCO no cuenta con financiamiento. El financiamiento que tiene es mínimo. Todo el financiamiento va hacia el Banco Mundial. Entonces, el Banco Mundial y la OCDE pudieron así imponer a través de sus políticas de préstamos
y de condicionamientos bancarios a los países en vías de desarrollo como el nuestro, sus políticas también educativas, desplazando a la UNESCO y a la UNICEF como el centro de la atención en estas políticas. Es una manera así como muy cruda, muy directa del imperialismo cultural. Así es, totalmente, y económico, ¿no? Sobre todo, Sí, la presión. así es. Y ahora educativo, se agregó esto a partir de 1989. Entonces, estos organismos lanzaron una propuesta curricular para la educación media superior en 1990, llamado Modelo Curricular de Educación basado en normas de competencia laboral, originalmente para dos sectores de la educación mexicana, que fue el CONALEP y los CEBETIS, ¿no? Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios. Lo lanzaron como una prueba piloto con un CEBETIS de Guanajuato y un CONALEP de Hidalgo. A partir de 1991 lo generalizan para todo el sistema de educación media superior tecnológica con el nombre de propuesta curricular basada en competencias laborales. Esta política nos pareció de alguna manera correcta porque la educación media superior tecnológica tiene la misión de fomentar las competencias laborales y también de vincularse al sector empresarial y productivo nacional. Hasta ahí dijéramos íbamos bien, pero ¿qué sucedió? En 1996 la propuesta se extiende a la educación superior con el nombre de competencias profesionales para las licenciaturas universitarias. Luego, A ver, de todas las áreas, humanísticas, tecnológicas. primeramente de las áreas de ingeniería y de las áreas tecnológicas de las universidades. Posteriormente, para 1997, se extiende también para las licenciaturas en ciencias sociales. Y para 1997 se hace la primera versión del modelo curricular por competencias para las escuelas normales. Entonces tenemos aquí dos modelos de competencias. Uno de primera generación, 1997, que se llamó Plan Nacional de Transformación de las Escuelas Normales y cuyo modelo curricular aparecía por competencias. Y luego, la segunda generación ya es a partir de, comienzan los intentos 2009-2011, pero ya comienzan las oposiciones a la segunda versión de competencias o a la segunda generación del modelo por competencias. Sobre todo porque los profesores de las escuelas normales del país realizan un congreso en Veracruz, es el foro de maestros de las escuelas normales y la declaración de Veracruz la organizan en 2010, donde ya lanzan su primera oposición, muy encabezada por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México, pero en el foro de Veracruz. Entonces la Secretaría da un paso atrás y decide ir posponiendo y posponiendo esta reforma, ¿no? Que debió haber entrado en 2009 y que bueno, no entró porque se vio ya muchísima oposición. Sin embargo, una oposición muy desigual, ¿no? Porque hay, dijéramos, 423 escuelas normales en el país, que debieran ser más bien instituciones formadoras y actualizadoras de docentes. Las normales son menos, pero se incluyen ahí también los centros de actualización magisterial, los CAM, se incluyen también ahí las licenciaturas en pedagogía y en educación que tiene la UPN, la Universidad de Pedagogía Nacional, y se incluyen también ahí licenciaturas en educación que tienen algunas escuelas particulares. En sentido estricto son menos normales, pero como vienen ahí las licenciaturas en educación para formación de profesores, pues da un total de 423, la mayoría de ellas públicas, tanto en matrícula como en número de escuelas, ¿no? Y entonces, a partir del año 2004, se inicia un proceso de modelo por competencias también en educación preescolar, bajo el nombre de competencias fundacionales. Después también se inicia para educación inicial, bajo el nombre de competencias iniciales. Son niños de 45 días de nacidos. Sí. Un absurdo, ¿no? Pero sí, bueno, es un absurdo, por supuesto. Pero esta serie de políticas educativas son impuestas de alguna forma desde el extranjero a través de estos fondos, el Banco Mundial, de la OCDE y el Fondo todos Tratado de Libre Comercio, el ALCA, ¿no? Que es el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas. presionan a México para que imponga estos modelos educativos. Así es, porque todos estos organismos internacionales tienen un sector educativo en el cual establecen que la principal
visión que ellos tienen es ligar el sector educativo con el sector productivo. Esto es inédito en la historia de la pedagogía, porque la pedagogía es una rama disciplinaria que surge en 1763 con Emmanuel Kant en Alemania, ¿no? Con un libro que se llama Filosofía y Pedagogía, y donde la pedagogía se establece como un sector autónomo, independientemente del sector productivo, que no es el caso de la economía. La economía sí nace ligada por su mismo carácter al sector productivo. Pero las políticas de los organismos financieros son esta vinculación. Dentro de este proceso de vinculación surge aquí un concepto, ¿no? Que es el concepto de competencias. Es bueno hacerle saber a la gente que entonces esto no surge en tiripetío, es decir, no es una cuestión de que un grupo de estudiantes se haya opuesto, sino que hay una serie de análisis desde hace varios años con esta declaración en Veracruz, Sí. como una primera resistencia, pero no resistencia, a lo mejor no, como una primera búsqueda de alternativas a esta reforma. Así, lo que sí es original de los estudiantes de las normales rurales de Michoacán es el sector estudiantil, porque la oposición había sido de parte de docentes de varias escuelas normales, fueron 59 en total, las de la Declaración de Veracruz, ¿no? Lo que sí es original aquí es el sector estudiantil. La parte magisterial sí ha habido antecedentes ya en diferentes escuelas normales del país, entonces sí hay una parte original. Sí, vamos, aquí es donde los estudiantes hacen conciencia de esto y también se oponen como parte del mismo futuro que les espera con esta imposición de reformas orientadas hacia las competencias, que ese es el meollo del asunto. No es la cuestión, como dicen por ahí, lo quieren simplificar con la cuestión de la computación y del inglés, Sí. es muchísimo más allá. Así es, lo que pasa es que los estudiantes, por su misma edad, ¿no? Son muy intuitivos, entonces lograron captar que había allí una sombra sobre el modelo curricular, ¿no? Y esa sombra se llama competencias, efectivamente. El inglés y la computación son como la parte más visible del modelo técnico instrumental de las competencias, pero no son las únicas. La parte más fuerte es la visión pedagógica que está detrás de este modelo y que fue lo que los estudiantes captaron, pero que no han expresado en términos escritos, dijéramos, eh, porque efectivamente pues están muy jóvenes, están en proceso de formación. Entonces no se le puede exigir a muchachos todavía tan jóvenes que ya tengan una fundamentación de expertos, ¿no? De especialistas, pero la intuición es correcta, es muy acertada, ¿no? ¿Cuál es entonces esta sombra que ellos previeron en esto? La sombra que ellos analizaron y que ellos intuyeron más que nada fue que detrás del modelo educativo estandarizado de la Secretaría de Educación Pública se encontraba una visión que no atendía las necesidades formativas que requieren niños, adolescentes, jóvenes y adultos del país. Esas necesidades formativas están muy ligadas al crecimiento humano, al llamado desarrollo humano, a la evolución y desarrollo de la conciencia, a una dimensión profunda de lo que es ser humano, a una dimensión profunda de lo que es la búsqueda de la verdad, a una dimensión profunda de lo que es las dimensiones que integran a un ser humano y las llamadas preguntas de la filosofía perenne, o sea, ¿quiénes somos? La primera, la segunda, ¿dónde vamos? La tercera, ¿por qué estamos aquí? La cuarta, ¿de dónde venimos? Y la quinta, ¿de qué estamos hechos? Ellos lo captaron muy bien, ¿no? Porque estas preguntas definen la identidad humana, ¿no? Entonces, al carecer la visión de la SEP de estas preguntas fundamentales, privan a los estudiantes de una identidad. ¿Cuál? La identidad personal, por un lado, la identidad familiar, por otro lado, la identidad social, tercera, la identidad universal, cuarta, y la identidad de la conciencia más profunda, de la búsqueda de la verdad de un ser humano. Es decir, los grandes valores trascendentes, que son los que dan las finalidades superiores de la educación, quedaron completamente ausentes de la visión técnico-instrumental de la reforma educativa. Ese es el asunto que ellos intuyeron muy bien. Lo hicieron de una manera. Y bueno, los medios masivos de comunicación captaron únicamente las partes más empíricas y más visibles de esta reforma, ¿no? Que es que el lenguaje inglés y las nuevas tecnologías de la información y la computación son, dijéramos, como la parte más técnica de esta sombra, ¿no? Pero no son las únicas. La parte más profunda es la visión pedagógica que está detrás de esta reforma.
Es decir, el querer aplicar una estandarización, como su nombre lo dice, en regiones que pueden ser distintas, en realidades que son distintas, que son variadas en nuestro propio país, a las cuales se tienen que enfrentar los estudiantes cuando son egresados, enfrentan una regionalización, pues propiamente dicha en todo México, que implica pues no solo las cuestiones de las nuevas tecnologías, que luego también eso me lleva a pensar que llega uno a las escuelas y bueno, no tenemos luz o no tenemos piso, o no tenemos salón inclusive, y entonces eso nos ¿O agua para pone, bañarse? o incluso, o para los baños simplemente, Sí. y eso nos pone en el dilema de que, bueno, está bien si se quiere aplicar esto a los alumnos, pero ¿con qué lo hacemos? Y la otra es, por ejemplo, las cuestiones más profundas, el idioma, la identidad, la cosmovisión, Sí. todo lo que implica la formación de las propias comunidades. Así es. Entonces la propuesta curricular basada en competencias es solamente uno de los puntos más visibles de esta sombra, de este malestar educativo. Pero hay un segundo punto. La reforma tampoco no tuvo la capacidad para presentar un análisis sociopolítico de la educación, ni a nivel internacional, ni a nivel nacional, ni mucho menos a nivel local. Esto es un error, porque una educación que está fuera de contexto social y político es una educación que está destinada a no proporcionar identidad social. Y entonces se manejó la educación como un asunto meramente técnico, es decir, como un asunto de mejoramiento de la didáctica, pero no una educación en contexto. Pese a que viene en la materia viene la reforma una materia que se llama aprendizaje situado, Sí. sin embargo, no aparece un eje formativo sociopolítico. Esta es la segunda deficiencia que captaron los alumnos y que los medios de comunicación no han hablado nada de ella, ¿no? No, bueno, es que es la ley del menor esfuerzo, ya lo Sí, conocemos desde hace muchos años, se los fueron por medios la han parte simplona, por la han parte hecho fácil. todo un modus operandi a raíz de esto. Entre menos cuestione la gente, Sí, mejor para ellos, ¿no? claro. Bueno, y entre a todo esto, entonces surge esta propuesta, este asunto de proponer. Así es, básicamente las 15 propuestas que tenemos intentan cubrir las deficiencias del modelo Secretaría de Educación Pública, ¿no? Porque el tercer asunto que los medios tampoco captaron es que la propuesta curricular de la SEP no trae una definición de educación. Es decir, tú no puedes hacer eso, no puedes lanzar una propuesta curricular y no fundamentar qué entiendes por educación, ¿no? Ujú, Educación viene del latín educere o ujú, educare, ujú. que significa el proceso de auxiliar al alumno a encontrar su camino. La SEP manejó entonces el concepto de educación como si fuera capacitación para el trabajo. Mm, Es decir, como si estuvieras en un CONALEP, en sí, un CEBETIS, ¿no? Entonces, si te capacitas, vas a tener un trabajo. Si tienes un trabajo, tienes éxito económico. Y si tienes un éxito económico, sabes ser y sabes vivir. Este es un absurdo total. El saber ser y el saber vivir no se refieren al éxito económico ni tampoco a la dimensión laboral. Esta dimensión es necesaria en la educación, pero no la agota, porque es la dimensión de la capacitación. Entonces, la cuarta deficiencia es que se confundió educación con capacitación. La capacitación es necesaria, pero es una dimensión muy pequeña de la educación, ¿no? Entonces, todos estos elementos que los medios de comunicación no captaron, eh, llevaron a simplificar en exceso un problema muy complejo, como es la necesidad de un debate educativo sobre la fundamentación, sobre la naturaleza y los postulados de la reforma curricular, ¿no? Y entonces, nosotros detectamos 15 inconsistencias en el modelo de la SEP. Y entonces lo que proponemos es debatir sobre esas 15 inconsistencias con la finalidad de generar una mesa de análisis con, con una comisión. La comisión estaría integrada por los estudiantes de las escuelas normales, los profesores que ellos designen, ujú, una comisión de investigadores ujú. y el sindicato de aquí de la sección 18. Concretamente, sería una más también los representantes de la parte oficial de la Secretaría Ujú. que ellos designen, a fin entonces de discutir estos elementos y una vez que se llegue a la conclusión de que sí la reforma tiene muchas fallas, entonces construir una nueva propuesta curricular colectiva que no deje fuera a ninguno de los sectores involucrados, que serían 5 sectores. Ujú. Y entonces sacar una propuesta curricular de consenso que puede terminar con el conflicto y puede dejar satisfechos a todos, siempre y cuando el gobierno tenga la suficiente sensibilidad
para captar que no es con balas ni con invasiones policíacas como se resuelven los problemas educativos, sino que el gobierno debería tener sensibilidad para captar que es con el diálogo, que es con el lenguaje, que es con propuestas cómo se atienden los problemas educativos y no a base de invasiones policíacas, que una solución debe ser educativa y jamás debe ser ni policíaca ni militar, que es la parte donde ha fallado el gobierno. Que esa parte merece un análisis totalmente en otro... otro nivel. Sí, porque en realidad implica mucho esta brutalidad con que se lució el cuerpo policíaco no solo el estatal, sino el federal inclusive. Pero a ver, em, ¿cuál es la viabilidad de que de que esta mesa de análisis que se haga, donde inviten a los señores diputados, a las autoridades educativas, de que realmente fructifique? La pregunta va en el sentido de que a nivel federal, el secretario de Educación ha dicho que ya no va más, vamos, que no va a dar marcha atrás, que va como va. Entonces eso abre una posibilidad legal de que se pueda discutir en el Estado y mejor aún que se pueda efectivamente aceptar y signar. Sí, la posibilidad legal está ahí en virtud de que la Ley General de Educación de 1993, que es la vigente, que sustituyó a la Ley Federal de Educación de 1972, eh, deja en su parte, en su contenido, deja que cuando sea necesario, es válido la formación de comisiones que se integren para analizar casos especiales y que estas comisiones pueden entonces resolver lo que no está contemplado en la ley. En este caso es un conflicto, dijéramos por llamarle de alguna manera regional, que si hay voluntad política de parte del gobierno, existe ese resquicio legal. Si hay sensibilidad de parte de las autoridades centrales, se puede integrar la comisión y esta entonces se puede llevar ante las instancias federales para que haya una salida para Michoacán, ¿no? Ahora, ahí tenemos un problema. Las autoridades federales, sobre todo la Secretaría de Educación Pública, pues tienen un criterio demasiado cerrado, pues no tienen un criterio flexible, y eso que en la reforma curricular viene un eje flexible, pero para un eje flexible también el criterio debe ser flexible. Por lo general sus puntos de vista son muy cerrados, ¿no? Entonces por eso yo te comentaba que si se abren, si hay esta apertura sensible hacia la necesidad del diálogo, hacia la necesidad de la reflexión, esto es mucho mejor que utilizar elementos represivos. Entonces, la expectativa que tenemos es que sí se abran esta sensibilidad, que abran esta posibilidad. La posibilidad jurídica ahí está, pero se requiere del elemento voluntad política. Y yo diría voluntad sensible más que política, ¿no? Humana. Sobre todo eso, porque entonces sería necesario tener presente, visible todo el tiempo, este marco legal para recordárselos, pues no está por demás, a los propios diputados, a las propias autoridades gubernamentales, porque también me surge la duda, ¿será efectivo? Es decir, ¿tendrá efectivamente, podrá ser aplicada en estas nuevas propuestas o lo que surge de ellas? ¿Es cercano? ¿Es posible? Sí, es totalmente posible, ¿no? Porque nosotros estamos por una fundamentación académica, ¿no? Educativa y pedagógica. No estamos presentando una propuesta política, sino una propuesta académica, ¿no? Entonces, si las autoridades están en en esta disposición, pues existe esa posibilidad legal, ¿no? Aunque claro, también si ellos se cierran, existe la posibilidad también de que entonces el conflicto se agrave. ¿Cómo? De dos maneras. Uno, provocando un permanente rencor social de los sectores afectados por la reforma, o bien provocando un conflicto interminable donde el gobierno le puede apostar al desgaste y otra vez a la represión, pero no a la solución del conflicto, lo cual sería muy grave. Por eso yo te decía que el término sensibilidad aquí es clave, ¿no? O el término voluntad personal, voluntad humana, voluntad política, como le quieras llamar, es fundamental. El resquicio legal ahí está, pero hay que darle una traducción también en cuanto a la voluntad de los diferentes actores involucrados, que son maestros, alumnos, investigadores y Secretaría de Educación Pública, para utilizarlo. Eh, creemos que se pueden abrir, ¿no? Bueno, que esperamos, pero existe la posibilidad de que se cierren también y entonces opten mejor por el rencor, opten mejor por el descrédito
y aumentar la falta de confianza que los estudiantes y los investigadores, la falta de confianza que tienen en la reforma, ¿no? Lo cual sería terrible porque tú sabes que una reforma que es impuesta a fuerza de balas y a fuerza de policías, pues entonces, ¿dónde está la parte pedagógica? ¿Dónde está la visión humanista que hablan en la reforma? Entonces, pues tendrías tú todavía más elementos para cuestionar que estamos ante un verdadero fraude educativo si es que optan por no hacer caso y por imponer la reforma, ¿no? Hay riesgos para que se cierren también, o sea, hay un precio a pagar que creo yo que es demasiado alto también en cuanto a que no tendrían credibilidad de educativa, sino tendrían cada vez más desconfianza, se aumentaría. De por sí hay una condición posmoderna de la educación, ¿no? Que es un escepticismo, una falta de confianza. Esto aumentaría esa condición posmoderna y estamos hablando allí entonces ante una crisis ya de gran calado en la parte educativa. Yo creo que lo mejor es la negociación. Y en este sentido, esta mesa que se está llevando a cabo, que se estará llevando a cabo en el Congreso, ¿tiene un límite de tiempo? ¿Es solo un día o se puede planear diferentes sesiones? Todavía no se ha manifestado una propuesta de tiempo, ¿verdad? Aún está en veremos porque la primera reunión va a ser hasta mañana. Entonces vamos a ver qué sale de ahí, ¿verdad? Y ahí que se establezcan los tiempos, una agenda. Estamos hablando del día 23 de octubre, que es cuando se llevará a cabo bueno, vamos a llamarlo así, este primer acercamiento con la intención, y esperemos así sea, de que efectivamente no se convierta en una negociación, sino más bien en un análisis, ¿no? Un análisis, esa es la intención, ¿no? Y entonces la propuesta estudiantil es que se posponga un año y en ese año pues se estaría en condiciones de construir una propuesta diferente ya para ser sometida a la aprobación de las autoridades estatales y también federales. El año se toma como un plazo, un año. Es lo que se va a buscar inicialmente. Así es lo que se va a buscar. Pero se va a hacer esta propuesta, efectivamente. De entrada, desde mañana, vamos a llevar ya esta propuesta, como con los puntos a analizar, ¿no? Aunque estos son elementos todavía, no es la propuesta, sino elementos para construirla. Entonces hay que ponernos de acuerdo en la agenda también, porque también la otra parte debe estar también de acuerdo con una agenda a discutir, ¿no? Bueno, finalmente, doctor, el asunto y en la mejor intención de tratar de entender esta otra parte que la sociedad ha reclamado como un ataque y como un vandalismo y todo eso, en la parte de los estudiantes, ¿cómo llegar a los estudiantes o qué mensaje darles a los estudiantes para buscar las otras alternativas de diálogo también? Vemos que se les acusa del vandalismo de que los secuestros a los camiones y todo esto. Y esa es una parte que la sociedad la tiene también como muy presente, vamos, es parte de un discurso que ya quedó bien enraizado en la sociedad de nuestro estado. No era necesario llegar a tanto. En realidad lo que ellos pedían era simplemente aplazar la reforma un año. Pero como escucharon oídos, o sea, vieron que había oídos, había sordera, no había ceguera, entonces optaron por medidas radicales que no debieron de haberse tomado. Pero es en esa parte donde te digo que desde un principio había haber que tenido sensibilidad para captar claramente el mensaje, ¿no? Hay un rechazo a la reforma. Bueno, planteen por qué. No se hizo, entonces las autoridades deben de tomar en cuenta que es necesario escuchar a la gente, no imponer reformas únicamente porque la OCDE o el Banco Mundial dio instrucciones de que se impusieran. Si me permite, yo quiero introducir aquí una anécdota que a mí me llamó mucho la atención en uno de estos documentales de Michael Moore, en donde habla de la matanza en Columbine. Sí. Estos dos chicos que un buen día tomaron sus armas y fueron y mataron a sus compañeros de clase en Columbine y que estuvo muy feo. Y entonces se les relacionaba, así actúan los medios de comunicación, se les relacionaba con un cantante de rock, con Marilyn Manson. Sí. Decían es que ellos escuchaban tus letras y estaban influenciados por estas y que una mala influencia negativa. Y le preguntan al cantante, ¿qué les diría o qué les hubiera dicho a estos dos chicos que hicieron la matanza? Después de meditar un momento dice, yo no les hubiera dicho nada, yo los hubiera escuchado. Y me parece que es la misma situación.
Exactamente, yo lo Claro, veo guardando las distancias, las por supuesto. distancias. Sí, claro, así debe ser también. Digo, también en Estados Unidos hubo un suicidio de un chavo, ¿no? Que se suicidó justamente escuchando una canción que se llama Solución Suicida de Judas Priest, Mm, ¿no? Y también a Judas Priest se le jaló un juicio, ¿no? sí, sí. Que eran como los autores intelectuales del suicidio, ¿no? Por Dios. Ellos dijeron, no, porque simple y sencillamente nosotros lo que decimos en la letra es que hay que evitar la solución suicida, no que hay que impulsarla. Claro. Entonces no se puede hacer una acusación de ese tamaño. Entonces yo creo que sí, la mejor forma de evitar conflictos es escuchar. El gobierno debe tener muy claro que la solución de todo conflicto debe ser primero el diálogo. Si no hay diálogo, pues se alargan los conflictos innecesariamente y se llega a soluciones extremas, ¿no? Ok, ya hicieron la represión, bueno, ya no hagan otra. Mejor escuchen a la gente, dialoguen. Eso sería lo ideal, pues. La política es el arte de la conciliación Ujú, de intereses, ¿no? claro. Entonces, la mejor manera es conciliar, es escuchar y después argumentar. Cuando no se escucha, cuando no se argumenta, pues se abre allí un hueco, ¿no? Y ese hueco puede ser llenado por la violencia. Entonces es un error. Pues esperemos que ya el gobierno haya tomado esta conciencia, ¿no? Y bueno, pues que efectivamente yo coincido contigo, que escuchen es la palabra. Sí. Sí, y que también esto hay que verlo en el contexto estatal, pues está muy presente la torpeza política. Eso es algo evidente para muchos desde hace ya mucho tiempo. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por habernos visitado. Me parece un acierto más de la sección 18 contar con personalidades destacadas que pueden aportar muchísimo a la solución de estos conflictos. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy agradecido. Sí. Bien, bueno, pues este ha sido la entrevista y esperemos arrojar también un poco de luz sobre este asunto que, insistimos, medios de comunicación, sociedad en general, pues parece que tienen una venda que no les permite ver qué hay detrás de todo este conflicto, que no es tan sencillo, que no es tan simple y que requiere efectivamente la participación de todos nosotros. Gracias por su atención.